Buenos días, estimados colegas. Good morning, esteemed colleagues. Fiscalía General de la República de Bielorrusia saluda a todos los compañeros con la ponencia de la ejecución de una sanción con privación de libertad. La Constitución de la República de Bielorrusia determina que el Estado garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos de Bielorrusia que aparecen en la Constitución y en las leyes que están previstas en las obligaciones internacionales del Estado. Es conocido que violaciones de los derechos of rights son ocasionadas por los delitos. La República de Bielorrusia, al igual que cualquier otro Estado, toma una serie de medidas encaminadas a enfrentar la delincuencia y cuyo sistema se conforma en el Instituto de Responsabilidad Penal. Penal de la República de Bielorrusia, la responsabilidad penal se expresa en la condena a nombre de la República de Bielorrusia por el fallo de un tribunal contra una persona que haya cometido un delito y la aplicación sobre la base de la condena constituye una medida coercitiva de acción jurídico-penal y consiste en la privación o limitación de derechos y libertades del condenado previstas por la ley. Para la corrección de la persona que haya cometido un delito, evitar nuevos hechos socialmente peligrosos, tanto como por parte del condenado como por parte de otras personas, así como para restablecer la justicia social. El sistema de sanciones penales de la República de Rusia está compuesto por 10 tipos de sanciones principales. Ellas son los trabajos socialmente útiles, las multas, la privación del derecho a ocupar determinados cargos o practicar determinada actividad, los trabajos correccionales, la limitación en el servicio militar, el arresto, la limitación de libertad, la privación de libertad y la cadena perpetua antes de su anulación. La ley penal establece que si, paralelamente con la privación de libertad, la sanción de la ley por la cual las personas se confiesen culpables prevé también otros tipos de sanciones más leves. La privación de la libertad de tales delitos puede ser dictaminada si el tribunal, partiendo de las circunstancias concretas de la causa y de la entidad, la privación de libertad por delitos premeditados puede ser dictaminada por un término de 6 meses a 12 años. Por encima de este término, la privación de libertad puede ser aplicada al condenar a un ciudadano por delitos particularmente graves, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, por un periodo no superior a 15 años, así como por delitos particularmente graves con atentado deliberado contra la vida, el asesinato por circunstancias agravantes o terrorismo, por un periodo no superior a 25 años. En conjunto, la sanción definitiva en forma de privación de libertad puede ser superior a un plazo máximo de sanción previsto por el Código Penal, pero no superior a los 30 años. Al determinar el plazo de una sanción en forma de privación de libertad por un delito cometido, el tribunal está obligado a tener en cuenta tales circunstancias como el carácter y el grado de peligrosidad social del delito cometido, el estadio de intención criminosa, los motivos y objetivos de la acción, la personalidad del acusado y el carácter del daño acusado. El grado de aplicación de la sanción en forma de privación de libertad en la República de Bielorrusia depende directamente del nivel de la criminalidad, de la sociedad, de la dinámica y la estructura del delito y sus pronósticos. A partir de 2007 se observa en la República de Bielorrusia una tendencia de disminución de la delincuencia. Eso no podía dejar de reflejarse tanto en los vectores de integridad de la política general que hallaron su reflejo en una serie de efectos legislativos como en el estado práctico de las cosas relacionados con la aplicación de medidas de acciones jurídicas. Una etapa significativa de la reforma jurídico-penal llevada a cabo en la República de Bielorrusia lo constituye la concepción de perfeccionamiento del sistema de medidas de responsabilidad penal
y del orden de su ejecución aprobado por el decreto del presidente el 2312 del 10. Las principales tareas de dicha concepción son el perfeccionamiento del sistema de sanciones para garantizar que corresponde con el nivel de desarrollo económico y social del Estado, con la estructura y la dinámica de la delincuencia y de la adaptación social de los condenados. La más amplia aplicación de los medios de influencia material sobre los ciudadanos que han cometido delitos. La ulterior aplicación de tipos alternativos de sanciones a la privación de libertad y a otras medidas de responsabilidad penal. El perfeccionamiento del orden de ejecución de las sanciones. Además, el perfeccionamiento de la legislación no está orientado a disminuir la aplicación de privación de libertad por cualquier forma. La privación de libertad, al igual que antes, continúa siendo el tipo más efectivo de sanción y referente a algunas categorías de personas, y el único tipo que garantiza el logro de los objetivos de la responsabilidad penal. El perfeccionamiento de la legislación en la República de Belarus no está encaminado a excluir este tipo de sanción, y es en una serie de artículos de la ley personal. Los órganos de la Fiscalía que apoyan la acusación estatal y los tribunales están tomando medidas sistemáticas para utilizar todas las posibilidades previstas por la ley para dictaminar a los ciudadanos que cometen por primera vez delitos no graves sanciones alternativas a la privación de libertad. El estricto aseguramiento de los enfoques individuales para dictaminar sanciones permitió estabilizar el nivel de aplicación de privación de libertad. En la estructura de las sanciones, el porcentaje de privación de libertad alcanzó del 21 al 23%. La cantidad de ciudadanos condenados a privación de libertad en los últimos 4 años disminuyó en más de 6.000 personas. Además, para que la sanción dictaminada garantice su papel preventivo, es necesario un mecanismo efectivo de su ejecución. La ley penal prevé varios reglamentos de cumplimiento en los establecimientos correccionales en forma de privación de libertad, en dependencia de las categorías. Estos son centros de correccionales en regímenes de colonia, intensivo, severo y especial, que se destacan por las limitaciones funcionales de los condenados. Los condenados a privación de libertad se envían a los establecimientos correccionales teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su corrección, la mantención de lazos sociales útiles con sus familiares, la garantía de seguridad y la prevención de que cometan delitos. Los hombres son enviados a sanción 1. Los condenados de privación de libertad por delitos cometidos por imprudencia a prisiones correccionales en condiciones de colonia. Los condenados por vez primera a privación de libertad por delitos premeditados que no constituyen gran peligro social a prisiones correccionales con régimen general. Los condenados por primera vez a privación de libertad por delitos graves o especialmente graves a prisiones correccionales con régimen intensivo. Por delitos reincidentes, si el condenado cumplió anteriormente privación de libertad, a privaciones correccionales con régimen severo. Las mujeres son enviadas a cumplir las sanciones a los siguientes centros. Por imprudencia, a prisiones correccionales en condiciones de colonia. Otras condenadas a privación de libertad por delitos premeditados a prisiones correccionales con régimen general. Por reincidencia especialmente peligrosa a prisiones correccionales con régimen severo. Los menores de edad condenados a privación de libertad cumplen la sanción en prisiones educativas. La privación de libertad en forma de reclusión en una prisión puede dictarse para una parte del plazo de la sanción, pero no por más de 5 años. Esto lo observamos en los reincidentes peligrosos, en los mayores de edad que han cometido delitos graves y que han sido condenados por ello a privación de libertad. En un centro correccional puede haber por separado, en un local cerrado, condenados que son reincidentes peligrosos por sus delitos y que también pueden ayudar a que otros reincidan. Y hay casos también en que la pena de la cadena perpetua es sustituida
o quedan liberados por un indulto. Por separado, en un centro correccional hay locales cerrados donde se pueden mantener condenados que coadyuvan a la comisión de violaciones por parte de otros condenados o que actúan en detrimento de los derechos y los intereses legítimos de otros condenados. En el orden establecido por la legislación correccional, los condenados tienen derecho a adquirir gratuitamente algunos productos alimenticios, artículos de primera necesidad, tener citas, recibir paquetes de diferentes tipos, dinero. Sin embargo, son revisados todos los paquetes y pequeños envíos que reciben. El jefe de una institución penitenciaria tiene todo el derecho a declarar un estado de emergencia cuando se prevé un incremento de medidas para garantizar el control, el aislamiento y la seguridad. A los sancionados se les autorizan citas de hasta 4 horas y otras citas que pueden ser muy largas, de hasta 3 días, en locales especialmente equipados dentro del territorio del centro correccional. Para obtener o recibir asistencia jurídica a los sancionados, a solicitud de estos se les conceden cita con abogado u otras personas que tienen derecho a prestar asistencia jurídica. A los condenados a privación de libertad se les permite recibir y enviar cartas, telegramas sin ningún tipo de limitación, pero siempre por cuenta propia. El envío de cartas y telegramas no tiene límite. Los condenados a privación de libertad también reciben el derecho a conversaciones telefónicas con sus familiares cercanos. La duración de cada llamada telefónica no debe sobrepasar los 15 minutos. Los condenados se les permite ver programas televisivos, oír programas radiales en los tiempos libres en que no están trabajando o no dejen de cumplir otras obligaciones. A los condenados también a privación de libertad se les permite recibir otros tipos de envíos y adquirir a través de la red comercial literatura sin limitación, suscribirse a periódicos y revistas por cuenta propia. Los condenados a privación de libertad tienen el derecho a pensiones, a la garantía de la pensión estatal por la edad, invalidez, en caso de pérdida del sostén de la familia y en otros casos previstos por la legislación de Belarus. A las personas que han cumplido la sanción en una institución correccional se les garantizan las condiciones necesarias de vivienda que se correspondan con las reglas sanitarias y de higiene. La norma del área habitable por cada condenado o sancionado en un centro correccional y en cárceles no puede ser inferior a 2 metros cuadrados en las colonias correccionales y de 3,5 metros cuadrados en las instituciones asistenciales. Los condenados también reciben una alimentación que garantiza su capacidad de vida y las necesidades de su organismo. La ayuda psicológica se le presta a los acusados por parte de psicólogos, personal médico especializado. Y son trabajadores de la salud con un nivel técnico determinado. Cada sancionado a privación de libertad está en la obligación de trabajar en los lugares y en aquellos trabajos que son determinados por la administración de la institución correccional. También se les incorpora el trabajo en empresas o en talleres productivos de la institución correccional. En las empresas, con independencia de la forma de propiedad,
se les garantiza la protección necesaria y el aislamiento de estos. El rechazo al trabajo o el suspender por cuenta propia el trabajo son violaciones que están establecidas por la ley durante el cumplimiento de la condena y conllevan la aplicación de medidas adicionales. A los condenados a privación de libertad se les da el derecho de recibir remuneración por el trabajo de conformidad con la legislación de la República de Belarus. Ahora, hay sanciones que pueden ser sustituidas por otras más leves. Si el condenado, el sancionado, demuestra que ha emprendido la vía de su reeducación. La persona que se enferma después de haber sido condenado a privación de libertad puede ser liberado por los tribunales si estas indicaciones no pueden ser sustituidas, si estas sanciones no pueden ser sustituidas por unas más suaves. Las personas condenadas a más de 25 años de privisión de libertad, teniendo en cuenta su comportamiento durante el cumplimiento de la condena, puede ser liberado de terminar de cumplir la sanción. Los órganos de la Fiscalía de Belarus hacen el control de la legalidad y el cumplimiento de todas las medidas relacionadas con la condena. Como conclusión, quiero señalar que la privación de libertad como medida de responsabilidad penal supera cualquier otro tipo de condena. Y precisamente por esto, tomando en consideración que la sanción de privación de libertad está vinculada con las limitaciones más serias de los derechos y libertades del individuo, lo que establecen los órganos de la Fiscalía, que adoptan todas las medidas práctico-organizativas necesarias para que la privación de libertad se aplique solo en aquellos casos y dentro de los límites en que sean necesarios para proteger los intereses de los ciudadanos y de la sociedad, así como respecto de las personas condenadas a dicha privación. Muchas gracias.